Bueno, habíamos visto el funcionamiento del transistor y habíamos visto las regiones de trabajo del transistor. Y polarizar el transistor, vamos a poner que implica polarizar el transistor un segundo. Polarizar el transistor significa bien, que las corrientes es conseguir que las corrientes y tensiones continuas que aparecen en el mismo que aparecen en el mismo Buenas, profe. buenas, ¿qué tal? Queden fijadas a unos valores predeterminados. Eso significa, queden fijadas a unos valores predeterminados. Y habíamos visto, creo que un circuito de polarización, habíamos dibujado el transistor, habíamos dibujado una resistencia, y la resistencia va conectada esto es para determinar la zona de trabajo del transistor. Y esto va conectado de esta manera, y acá arriba le poníamos VCC. Entonces, acá nosotros tenemos, en corriente continua, tenemos acá la corriente de base. Por acá hay una corriente de colector. Y acá está la corriente de emisor. Y ahora tenemos que recordar lo que habíamos visto otras clases pasadas, que era al transistor, con respecto a las corrientes, lo tomábamos como un punto, ¿recuerdan? Donde acá yo lo puedo tomar como, si esta es la corriente de colector para las corrientes, lo puedo tomar como un gran nodo, donde yo voy a tener acá la corriente de emisor, y acá voy a tener la corriente de base. La forma de las corrientes me lo determina la flecha del transistor. La flecha del transistor marcaba también cómo operaban las corrientes. Y acá lo que se va a cumplir, que la corriente de emisor es la suma, es la primera ley de Kirchhoff. El transistor para las corrientes se transforma, se comporta de esta manera.
Otra cosa importante que teníamos nosotros en el transistor, recordemos que yo cuando tengo una región P y una región N, ¿qué es lo que aparece acá? Entre P y N aparecen entre 0,6 o 0,7 voltios. Podemos tomar 0,7 voltios, 0,65, vamos a tomar que nosotros tenemos 0,7 voltios. El transistor que está dibujado acá por la flecha, la voy a remarcar, la flecha sale, entonces un NPN. Este transistor, le voy a poner, habíamos dicho transistor, y es un NPN. Por lo tanto, la tensión que voy a tener entre la base y el emisor es esta, una tensión entre base y emisor que siempre la voy a tener, que son, vamos a ponerle 0,7 voltios. Y se acuerdan que habíamos dicho que el transistor, para que trabaje en la zona activa, tenemos que tener en cuenta esto, la zona activa es donde trabaja el transistor. En la zona activa es donde trabaja el transistor. Habíamos dicho que la tensión entre colector y emisor tenía que ser mayor a 0,2 voltios para que no esté en corte el transistor. Se tiene que cumplir eso. Entonces, este circuito que nosotros tenemos acá, esta opción de circuito que les estoy marcando, es una forma de polarizarlo y a través de una resistencia que es esta resistencia R que está ahí, esta resistencia R, conseguimos polarizar la unión base-emisor mediante esa resistencia. Entonces, acá vamos ahora a trabajar con creo que lo habíamos visto, pero vamos a repetirlo, ¿no? ¿Cuál sería la corriente que circularía por la base? Vamos a volver a hacer el circuito. A ver si lo hacemos un poco más grande. Eso está conectado a masa. Lo que yo hago acá es como si tuviera esto. Como si yo esto lo tuviera conectado así. No se usa en electrónica este tipo de simbología porque siempre lo que se busca es disminuir la cantidad de líneas que tengamos, pero siempre, si yo acá pongo el VCC, o más VCC, o menos VCC, acá sería más VCC, porque acá tengo el lado positivo y el negativo está a masa. Y entonces lo que se usa en electrónica es indicarlo de esta manera,
Y acá se hace una conexión a tierra o potencial 0. Entonces, la resistencia de polarización es la que está conectada entre base y tomando la tensión de acá de BCC. Entonces, vamos a poner que acá tenemos, recordemos que esta es la base, colector, emisor, y por acá vamos a tener una corriente de base y vamos a escribir la ecuación de esta corriente de base. Siempre que tengo un transistor bipolar, acá siempre va a haber una tensión entre base y emisor que va a ser un dato que va a ser 0,7 voltios. Entonces, veamos de que yo tengo BCC, R y B base emisor, o sea que acá estoy tomando la tensión y el circuito está cerrando a través de la resistencia, base del transistor, tensión base emisor de 0,7 voltios y tierra. Entonces escribimos la ecuación, esto es R, y la ecuación va a quedar que la corriente de base va a ser, vamos a ponerla de una manera que sobre esto, yo estoy marcando como una malla, ¿ven? Que cierra a través de la masa. Entonces, yo voy a poner que la tensión, por acá que va a estar circulando, vamos a marcarla por acá, va a estar circulando la corriente de base. Ya automáticamente acá, yo a esta corriente que viene por acá, la llamo I de base. Y acá voy a tener la corriente de colector. Y acá abajo voy a tener la corriente de emisor. Entonces veamos. Acá voy a tener una caída de tensión. Recuerden, la corriente siempre entra a un elemento por positivo, sale por negativo, y dibujo la flechita de la caída de tensión en la resistencia. Ya de electrónica nos olvidamos, y esto es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico, y ustedes, si sacamos el transistor, miren que nos puede dar miedo, yo este circuito lo podría dibujar, lo voy a hacer acá al costado, lo podría dibujar como una batería, la resistencia, no sé por qué se borró, la resistencia, y acá, donde yo marqué la base, y acá donde marqué el emisor, lo puedo colocar como una batería así, que va ahí al emisor, porque siempre voy a tener 0,7 voltios. O sea, esto acá lo puedo pensar que es una batería B base emisor que vale 0,7 voltios, y acá, si esta es la corriente que va a ir a la base, voy a tener una caída de tensión que va a ser I de base por R. Esa va a ser la caída de tensión en la resistencia R. Entonces, el circuito
El circuito lo podemos pensar de esta manera. Y emisor. Del colector me olvido porque no lo uso. Acá tengo esta conexión, que sería esta que está acá. Y esa sería la malla. Entonces vean, de que en definitiva, lo que yo acá marqué, todo esto que yo marqué acá en amarillo, lo estoy representando acá y me encuentro BCC, me encuentro la caída de tensión en la resistencia y esta tensión que es fija, de 0,7 voltios, me la encuentro que la puedo representar como una batería. Bueno, entonces, viendo este circuito y aplicando la segunda ley de Kirchhoff, nosotros podemos escribir que VCC es igual a la caída de tensión en R más B base emisor. Entonces, yo puedo poner que la caída de tensión en la resistencia, si despejo, va a ser la fuente de alimentación menos la tensión base emisor, que es 0,7 voltios. Bien, sabemos por la ley de Ohm que V en R es la I de base por R. Entonces, si despejamos, si este V de R que vale esto, lo ponemos acá en esta ecuación, nos queda la ecuación de la siguiente manera. Y ahí nos queda I de base por R. Entonces, despejamos y la corriente de base va a ser directamente VCC menos B base emisor dividido R. Entonces ahí tenemos la corriente de base. Lógicamente tenemos que poner valores para que no es un número, bueno, pero dejamos expresado así, de que ahí estamos fijando una corriente de base. ¿Se acuerdan ustedes que las características de salida del transistor, y este es un transistor en emisor común, lo dibujo rápido, las características de salida, nosotros decíamos que las características de salida en emisor común, acá siempre teníamos la tensión colector-emisor, acá teníamos la corriente de colector, y acá adentro teníamos una cantidad de curvas que nos daba para una corriente de colector y una tensión de colector-emisor las zonas de trabajo. Las curvas más o menos eran así, y esta era la corriente de base, donde acá se encontraban, vamos a ponerle microamperes, 2 microamperes, y esta puede ser 8. Acá quiero marcarles de que la corriente de base aumenta la curva. Entonces lo que nosotros queremos fijar dentro de la zona, ¿se acuerdan que había una zona que estaba toda de este lado, que era la zona de saturación? Y por acá teníamos la zona de corte, y la condición de que el transistor esté dentro de la zona activa, que es la zona activa, es lo que tenemos acá, es lo que nos queda. Acá está saturación, toda esta parte, acá está corte, y habíamos dicho que corte
el transistor estaba bloqueado, no funcionaba, no había corrientes, y acá en la zona esta que estoy marcando, que es de saturación, conducía. O sea, si yo a un transistor lo hago trabajar de corte a saturación, va a funcionar como una llave. Para que funcione como un amplificador de señal, tiene que trabajar dentro de esta zona, pero también habíamos visto que dentro de esta zona había una región que era de disipación de la potencia, ¿no? Que la llamábamos hipérbola de disipación de la potencia, que todavía no vimos a lo que era, ya lo vamos a ver con un ejemplo. O sea que lo que me queda de uso es la zona marcada por esta línea punteada celeste, por la línea llena azul y la línea llena verde. Acá adentro es donde va a trabajar el transistor. O sea que esta corriente de base, perdón, la quiero marcar. Esta corriente de base va a tener que estar dentro de esta zona. Una curva dentro de esta zona. Para eso lo polarizo. Esa es la idea de por qué lo polarizo. Y otra condición, ¿no es cierto?, que la tensión entre colector-emisor, la tensión entre colector-emisor está acá, tiene que ser mayor a 0,2 voltios. La vamos a poner acá donde yo marqué este punto. Acá la tensión colector-emisor tiene que ser mayor a 0,2 voltios para que el transistor esté trabajando dentro de esta zona. La corriente de base que calcula acá, tiene que trabajar allá adentro. Entonces, la tensión colector-emisor es mayor que la de saturación, porque vean ustedes acá que a esta tensión que tengo acá adentro, la tensión que hay acá, estoy marcando de celeste, sería lo que yo llamaría los valores de la tensión colector-emisor donde está saturado, de saturación. Entonces yo necesito que la tensión colector-emisor sea mayor a la de saturación. Y veamos nuestro dibujo. Vean ustedes en nuestro dibujo de polarización, ¿qué es lo que tenemos? Si yo vengo de acá, donde está BCC, lo único que tengo conectado con BCC, si sigo, es la tensión colector-emisor. Ahí la marco así. Esta sería la tensión colector-emisor. Y vean, esta tensión, este punto, esta batería, es como que si estuviera acá, exactamente lo mismo. Entonces lo único que tengo conectado, si yo vengo desde la batería y voy bajando acá, tengo el colector emisor. Entonces la otra condición de mi transistor para que funcione es que la tensión colector emisor tiene que ser mayor a la tensión colector emisor de saturación, y por el circuito que vemos nosotros, esta es la condición de funcionamiento del transistor. Y nosotros vemos que la tensión colector emisor va a ser igual a la fuente de alimentación, igual a BCC.
Por lo tanto, se cumple. ¿Mm? Bueno, ahí tenemos un circuito de polarización, no es el más usado, porque tiene un inconveniente, que el transistor nunca lo podemos polarizar en saturación, porque miren ustedes, si yo estoy colocando acá que la tensión colector-emisor es igual a la fuente de alimentación, y siempre va a ser igual a la fuente de alimentación, yo a este transistor polarizado con este circuito, nunca lo voy a poder llevar a que trabaje en esta zona, que es la zona de saturación. La zona de saturación. Entonces se usa una variante de circuito de polarización. La variante de circuito de polarización podemos poner ya que con el circuito anterior el circuito no podemos hacer trabajar al transistor, lo voy a poner así, TR, al transistor en la zona de saturación, se usamos el siguiente circuito de polarización. El siguiente circuito de polarización. Y lo voy a dibujar el circuito. Vean en lo que cambia. No, todavía acá no le vamos a poner. Bueno, le agregué una resistencia. Ahí, con el colector. Y miren cómo queda conectado acá el circuito. A esta la llamamos VCC. A esta que está acá, antes esta era la única resistencia que había. Era el circuito anterior. En el circuito anterior, y yo la había llamado R porque era la única resistencia que había. Ahora tengo dos resistencias y las voy a llamar de acuerdo a donde tengo conectado la resistencia. Miren, a esta resistencia que está acá, que está conectada del lado del colector, no nos olvidemos que está colector, base, emisor, la voy a llamar R sub C, o sea, la resistencia que está con el colector. Por lo tanto, esta de acá ahora la voy a llamar R sub B, o sea, resistencia de base, para poder identificarlas bien. Y, por supuesto, acá para que se cierre el circuito, porque si no, no va a circular ninguna corriente, porque entre VCC y este punto es donde se cierra el circuito con la fuente.
Bien. Entonces, acá también tenemos, vamos a agregarlo porque siempre es un dato, 0,7 voltios. Bien, es un poquito más complejo, pero este circuito nosotros nos permite, de acuerdo a los valores de las resistencias y los cálculos, o sea, dónde queremos fijar las corrientes, nos permite polarizar al transistor en las tres regiones de funcionamiento. Entonces, esto es importante. Este circuito me permite polarizar al transistor en sus tres regiones de funcionamiento. Bueno, y acá nos queda claro que muy difícil que encontremos un transistor polarizado de esta manera porque tiene sus limitaciones. Entonces, este es el transistor. Bueno, la tensión colector-emisor, vean las diferencias que hay acá. La primera diferencia que aparece es la tensión colector-emisor. En esta tensión colector-emisor acá, del transistor habíamos dicho que era directamente igual a VCC. En nuestro circuito, la tensión colector-emisor ya no va a ser VCC, no va a ser directamente el valor de VCC, sino que va a estar esta tensión colector-emisor y va a estar condicionada de cuánto vale esta resistencia. Porque si hacemos ahora el mismo análisis que hicimos acá, con la malla que está en amarilla y la malla que está en celeste, vamos a ver que la malla que está en celeste, acá aparece una caída de tensión. Entonces, nosotros tenemos de que por acá va a haber una corriente de colector. La corriente de base va a ser la que viene por acá, que va a la base, y recuerden siempre que la flecha nos marca los sentidos de las corrientes, y estamos trabajando con un transistor NPN porque nosotros sabemos que hay transistores NPN y transistores PNP, pero los más usados son con la disposición NPN. Aunque actualmente son muy limitadas las cantidades de transistores que se fabrican porque están todos abocados a el diseño y la comercialización de circuitos integrados que componen muchos transistores. Pero no a este, no al bipolar, sino a otro transistor que vamos a ver más adelante. Volviendo a lo que nos interesa, que es lo que pasa desde VCC, siguiendo este recorrido y pasando por acá, nosotros tenemos que este circuito, acá va a haber una caída de tensión. De esta manera, no nos olvidemos que acá la corriente entra por positivo, sale por negativo, por lo tanto, va a haber una caída de tensión en RC, que va a ser el valor de RC
multiplicado por la corriente de colector. Y aquí vamos a tener la tensión colector-emisor. Entonces, acá también puedo poner, hacer la ecuación aplicando la segunda ley de Kirchhoff. Siguiendo esta malla que va de acá de BCC, IC, caída de tensión en RC, caída de tensión en el colector emisor y masa, vamos a tener que BCC va a ser igual a VRC más B colector emisor. Y nosotros decimos que la tensión colector emisor, ¿cómo se tiene que dar? Y tiene que dar esta condición para que estés trabajando dentro de la zona activa. Tiene que tener esta condición. Bueno, si yo despejo de acá, de esta ecuación que marqué acá, yo despejo colector emisor, que es lo que me interesa, despejando B colector emisor queda B colector emisor va a ser a VCC menos VRC. Pero VRC es la caída de tensión que hay en la resistencia. Entonces, sabemos que VRC va a ser corriente de colector por RC. Y entonces, si yo ahora esto lo pongo, o sea, cambio por IC por RC, acá la tensión colector-emisor me va a quedar V colector-emisor, me va a quedar VCC menos I de colector por la resistencia del colector. Entonces, acá analizamos, vamos de nuevo, y lo que hicimos fue analizar desde acá, desde BCC, toda esta malla. Igual que hicimos antes, donde aparece colector emisor, hicimos esta. Ahora vamos a analizar, que fue lo mismo que hicimos acá, con la diferencia que aquí no hay ninguna resistencia de colector. Bueno, si ahora vamos de este lado, no cambia mucho de lo que hicimos antes. De este lado que tenemos acá, la malla que tendremos que seguir es esta. Entonces, tenemos que poner de nuevo, y la pongo directamente porque va a ser esta misma expresión, no cambia en nada. Va a ser esta misma, y lo que va a cambiar que en lugar de R va a ser R sub B, o sea, resistencia de base. Por lo tanto, ponemos que la corriente de base va a ser igual a BCC menos la tensión base emisor dividido R de base. Ahí tenemos las dos ecuaciones. La corriente, esta es la corriente de base, fijándola con la resistencia de base. Y con la resistencia de colector, estoy fijando dónde quiero que trabaje el transistor.
Entonces, de esta manera, no estoy tan condicionado de que siempre acá era que BCC era igual a B colector emisor y estaba condicionado. Ahora, la tensión colector emisor la puedo manejar con la resistencia de colector y puedo trabajar en esta zona de corte, en saturación o en la zona activa. Todo depende para qué quiera diseñar el circuito y dónde quiero que funcione. Bien, y vamos a ver ahora esta